Amén y amén. Aleluya, mis amados, Dios los bendiga poderosamente en esta nueva mañana. Qué bueno que te conectes en esta hora. Sé que Dios hoy va a hablar, a ministrar a nuestro corazón fielmente. Y el tema que hemos denominado en esta mañana es insensato y disipador. Cuando hablamos entonces de una persona insensata, estamos hablando de una persona imprudente. Obviamente, al decir que es imprudente, es una persona que no es sabia en su hablar, que obviamente está siempre colocando actitudes, palabras que van a causar discordia entre las personas que están a su alrededor. Cuando hablamos de una persona insensata, estamos hablando de una persona irresponsable, es decir, no es cuerda, no es sabia en su actuar, no está siendo consciente de las responsabilidades que se le están entregando sobre su vida. Cuando hablamos de alguien insensato, estamos hablando de alguien irracional, es decir, alguien que no razona, alguien que no cavila, alguien que no lleva más allá y no piensa en la consecuencia precisamente de sus actos. Entonces, hoy queremos hablar de este tema, del insensato, de ese que obviamente no guarda con rectitud la palabra de Dios, que actúa alocadamente. Y pensar esto en los hijos de Dios, pues podríamos decir, no creo que haya hijos que realmente estén en el Señor que sean insensatos, pero ¿sabes algo, mi amado? Tristemente llegamos a la conclusión de que muchas veces sí se actúa con insensatez, sí se actúa irracionalmente, como si no estuviésemos siendo guiados o dirigidos por el Espíritu Santo. Por eso quiero que vayas allá al Proverbio 20, el verso 3. Mira lo que dice la palabra. Honra es del hombre dejar la contienda, mas todo insensato se envolverá en ella. Cuando miramos este pasaje bíblico, entonces nos encontramos con la gran verdad que el insensato es un hombre, una mujer contencioso, mientras aquel que está atendiendo a la voz de Dios, dice acá el proverbista, honra es del hombre dejar la contienda. Para aquel que no se ve envuelto en contiendas, en disensiones, le es honroso, le será exaltado, será una persona sabia en su actuar, será una persona que está siendo realmente guiada y dirigida por el Señor. No quiere decir con esto que no va a haber momentos en los que nos vamos a ver involucrados en ciertas discusiones, pero el Hijo de Dios, en su sabiduría, en la sabiduría del Dios Altísimo, Él va a evitar esto. Y por eso dice, Él dejará la contienda. ¿Qué hace el sensato? El sensato deja la contienda, el sensato deja la disensión, sensato deja la discusión y se aparta de ella. Pero dice que el insensato, por lo contrario, se ve envuelto en esa contienda. Es decir, en cambio de huir de esos problemas, el insensato cada vez se involucra más y más. Es contencioso, es una persona peleonera, es una persona que sencillamente está buscando, ¿sí?, la contienda constantemente, no huye de ella. Ahí tú puedes identificar cuando hay hijos insensatos. He conocido hijos de Dios que son insensatos, que en cambio de huir de esa pelea se ven involucrados cada vez más. Y es triste porque el Señor está diciendo, yo te honraría si tú huyes de la contienda, yo te honraría si tú sencillamente dejas la contienda a un lado. Pero por lo contrario, muchos se ven envueltos en esa contienda. Yo quiero decirte que ser hijo de Dios obviamente requiere de grandes responsabilidades, pero la palabra a mí me da la luz de cómo me puedo comportar en las diferentes circunstancias que pueden estar sucediendo. Y si tú, que me estás escuchando en esta hora, te das cuenta que has estado en contiendas y que te has visto involucrado en ellas y que en cambio de huir has permanecido, pues es tiempo de decirle al Señor, perdóname. Y si ya te sucedió alguna vez y llega a volver a suceder, tú puedes huir de esto.
serás honrado delante del Señor, Dios se glorificará en tu vida. Pero el insensato entonces es una persona contenciosa totalmente en su manera de actuar. El Proverbio 14, el verso 16, mira lo que dice la palabra del Señor. El sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. Aquí está nuevamente la diferencia, ¿no? Mientras el sabio, que es el que está siendo guiado, dirigido por Dios, teme y se aparta del mal. ¿Teme a quién? Teme a Dios. Y como teme a Dios, este personaje se va a apartar de lo malo, de lo incorrecto, ¿sí? Pero dice aquí la escritura que por otra parte el insensato se muestra insolente y confiado. Ahí está otra característica de esa persona insensata. ¿Sí? Es insolente, es como un niño rebelde, es como un niño que no atiende la voz de su padre. Es aquel que sencillamente está apartado de la verdad, cree tener siempre la razón. Cuando la palabra dice se siente confiado, no es que esté confiado en Dios, él está confiado en sí mismo, en su pensamiento, en su quehacer, en sus obras. Qué diferencia tan grande, ¿no? El sabio teme y se aparta del mal. O sea, el temor que tenemos en nuestro corazón nos lleva precisamente a apartarnos de todo lo que no proviene del Señor. Ese temor que está en nuestro corazón siempre nos llevará a hacer lo recto. Y si en algún momento hemos hecho lo incorrecto, el Espíritu Santo que mora dentro de nosotros nos redarguirá y obviamente nos colocaremos a cuentas para que nunca más volvamos a fallar a Dios y nos apartemos del mal. Pero por otra parte, este insensato es insolente totalmente, es rebelde, es contumaz delante de la presencia del Señor, es atrevido delante de Dios y no es atrevido para bien sino para mal. Hay muchos que aún caminando con el Señor siguen confiando en sí mismos. Hay muchos que aún caminando con Dios no apartan sus vidas plenamente para el Señor y se dejan guiar por el Señor. Es que yo quiero decirte, el único que tiene la razón siempre es Dios. El único que siempre tendrá la razón absoluta es el Señor. Si tú sigues confiando en sí mismo, esto traerá cosas difíciles para tu vida, porque tarde que temprano la vida evidenciará que no te dejaste guiar por el Señor. Mi pregunta para ti y para mí en esta hora, ¿será que en algún momento de nuestras vidas hemos actuado de una manera insolente? ¿Hemos sido rebeldes delante del Señor? ¿No hemos dejado guiarnos delante de Él? Él siempre tendrá la razón, Él sabe por qué nos dice las cosas, Él sabe por qué nos advierte las cosas, pero a veces nosotros estamos totalmente lejos de lo que realmente el Señor quiere en nuestras vidas. Ese insolente del que estamos hablando, que es ese insensato, es una persona jactanciosa, es una persona presumida. Es aquella persona que no se deja instruir, que no escucha consejo alguno, se jacta de su propia sabiduría, de lo que él sabe. Y tristemente dentro del rebaño del Señor encontramos a muchos en esta actitud. Una actitud donde se jactan de lo que saben, de lo que creen tener, de lo que presumen de sí mismos y olvidan sencillamente que necesitan depender de Dios. Cuando Dios tenga que tratar con ellos, el trato de Dios va a ser duro, porque este insensato, pues de todo lo que estamos hablando, pues si es jactancioso es porque es orgulloso, es porque es soberbio. Y tú tienes que bajar tu cabeza delante de Dios, reconocer tus faltas, tus errores. No somos perfectos. Y si Dios nos muestra que estamos equivocados en algo, la actitud correcta del Hijo de Dios es bajar su cabeza, doblar sus rodillas y reconocer delante de Dios en lo mucho que le hemos fallado. Por eso allí donde estamos analizando Proverbio 14:16 dice que el sabio entonces teme y se aparta del mal. Esa es la manera correcta. Es todo lo contrario al insensato. El hombre sabio se apartará del mal. El hombre sabio será guiado por el Espíritu Santo
de Dios. Mira también lo que dice Proverbios 10, verso 23. Proverbio 10, verso 23. El hacer maldad es como una diversión al insensato, mas la sabiduría recrea al hombre de entendimiento. Qué impresionante. ¿Cómo es ese insensato? Se deleita haciendo lo malo. Se supone que el Hijo de Dios se deleita haciendo lo bueno. Pero hoy hay muchos que usan del Evangelio y se deleitan haciendo lo malo. Y cuando digo usan del Evangelio, es que usan del Evangelio para sus propios propósitos, para enriquecerse, para llenar sus vientres, como lo dice la preciosa palabra del Señor. Y el insensato definitivamente se deleita haciendo lo incorrecto. Pero por otra parte, dice aquí la Escritura, estoy en Proverbios 10, verso 23, mas la sabiduría recrea al hombre de entendimiento. Mientras el insensato se recrea en su maldad, el hombre sabio está adquiriendo sabiduría. Y eso hace que sencillamente, ¿sí?, seamos hombres y mujeres de entendimiento. O sea, nos deleitamos en la palabra del Señor, recibimos el consejo de Dios. Un día estuvimos lejos del Señor. Y el apóstol Pablo lo dice en una de sus cartas, basta ya el tiempo, ¿sí?, donde obviamente estábamos en el error, en la maldad, donde nos recreábamos en las cosas del mundo, pero ahora somos hijos de Dios, ahora nos deleitamos en Él, en su presencia, nos deleitamos en su palabra. Ese es el alimento, esa es la fortaleza para nuestras vidas. El Hijo de Dios no se recrea haciendo lo incorrecto, lo malo delante de Dios. Él está aferrado al Señor, quiere hacer la voluntad de Dios, quiere amar al Señor con todas sus fuerzas, quiere agradarle con su manera de vivir. Eso es lo que la iglesia obviamente necesita. Hombres y mujeres que se recreen no en la maldad, sino en el bien, haciendo lo correcto, haciendo lo bueno, no dejando que el amor se enfríe. Escúchame bien esto, sino avivando el fuego de Dios en nuestros corazones, permitiéndole al Espíritu Santo que realmente Él esté allí con nosotros, permitiéndole al Espíritu Santo que Él obre sobre nuestras vidas, sobre nuestros corazones. La pregunta que yo te hago en esta hora es, ¿tú te recreas en la bondad, en el amor de Dios, en las cosas del Señor? Si lo estás haciendo, esa es la manera correcta. Pero no te recrees haciendo lo malo, apártate de esto. El enemigo siempre estará tratando de colocar lo que no proviene del corazón del Señor. El Proverbio 1, el verso 7, mira lo que dice la Escritura. Proverbio 1, verso 7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Una característica del insensato es que desprecia la sabiduría y la enseñanza. Hoy que hay tantos lugares llamados o mal llamados iglesia del Señor, donde se predica de todo menos la palabra del Señor, y donde estas almas están dichosas, contentas, recibiendo toda esa palabrería, todo ese humanismo, toda esa filosofía, todas esas enseñanzas de hombres, pero que no son del corazón de Dios, pues aquí está descrito quiénes son. Dice, los insensatos desprecian la sabiduría, la tienen en poco. Es decir, que una característica de ese insensato es que no se deleita en la palabra, no ama la palabra, no tiene sed de la palabra. Los verdaderos hijos de Dios, los que sencillamente saben que lo que les nutre, lo que les fortalece es la palabra, ellos están donde hay palabra. Ellos buscan donde les pastoreen, donde les den el alimento fresco, ese pasto que el Señor entrega. Pero encuentro a muchos que actúan de esta manera, despreciando la sabiduría, desprecian la palabra del Señor, la tienen en poco. Desprecian la enseñanza que Dios quiere dar a sus hijos. ¿Cómo podríamos decir que son sensatos cuando desprecian la palabra de Dios? ¿Cómo podríamos decir que aman a Dios cuando no aman su palabra? ¿Me entiendes?
Es ilógico decir que tú amas a tus padres en esta tierra, a papá, a mamá, cuando has despreciado el cuidado que ellos te quisieron entregar en un momento, cuando despreciaste sus consejos. No, cuando decimos ser hijos, valoramos, valoramos la enseñanza de nuestros padres, valoramos realmente su consejo. Si yo soy ese hijo de Dios, yo valoro la enseñanza que Cristo me entrega a través de su palabra. Por eso el proverbio dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Es el temor de Jehová. Esa es la sabiduría. Temer a Dios es recibir obviamente su palabra. Temer a Dios es recibir de su enseñanza. Saber que cada día Dios me está cuidando. Dios me advierte del peligro. Dios me guía por camino de vida, por camino de bendición. Pero no podemos actuar insensatamente. Yo quiero decirte en esta mañana, nunca desprecies la palabra del Señor. Todo hombre que te está entregando la palabra de Dios, dale gracias a Dios por esos siervos que están entregando la palabra del Señor. No es nuestra palabra. Cuando hay hijos que anhelan la sabiduría de Dios, cuando anhelan aprender, eso trae regocijo. Yo llevo más de 20 años de conocer del Señor y anhelo día tras día recibir de Él, recibir su palabra. Mis oídos están atentos a la enseñanza de Dios, a que Él guíe, a que Él me enseñe su palabra. Nunca terminaré de aprender su palabra. No importa cuánto tiempo tú lleves caminando con el Señor, todos los días de tu vida tú vas a necesitar aprender de Dios. Todos los días. Y si tus oídos están atentos, tú vas a ser alguien sensato. No vas a ser insensato como lo estamos tratando hoy. En Proverbios 1, verso 22 dice, ¿hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. ¿Te das cuenta la pregunta que el proverbista está hablando acá, el rey Salomón? Dice, ¿hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Él empieza mostrando y diciendo, ese insensato es simple, se conforma con cualquier cosa. Pero el Hijo de Dios, como tiene sed de la palabra del Señor, Él quiere más, Él quiere saciarse, Él quiere llenarse. Y dice la Escritura acá en el verso 22, y los burladores desearán el burlar. Ahí muestra entonces que el insensato es ese burlador, solo quiere recibir una palabra liviana que le haga sonreír. Pero mira lo que dice finalmente, y los insensatos aborrecerán la ciencia. La ciencia ahí es el conocimiento de Dios, el conocimiento de la palabra de Dios. Es decir, que el insensato definitivamente desprecia, como lo estamos analizando, la palabra del Señor, la enseñanza, desprecia la sabiduría. No te conformes con poco. Tú tienes que crecer espiritualmente cada día más. Tú tienes que estudiar la palabra, tú tienes que ir más allá. Tienes que preguntar, tienes que analizar, meditar en las Escrituras, meditar en la palabra. Y ahí el Señor obviamente se glorificará fielmente en tu vida. Finalmente, vamos al tema central con el que iniciamos este mensaje, que lo denominábamos insensato y disipador. El Proverbio 21, el verso 20, mira lo que dice la preciosa palabra del Señor. Proverbio 21, 20. Tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, mas el hombre insensato todo lo disipa. El insensato todo lo disipa. Si pensamos en ese término disipar o disipador, hablamos de que lo esfuma. Es decir, en un momento desaparece todo lo que llega a ver. Es derrochador, es gastador. Es decir, el hombre insensato no tiene cuidado de lo que realmente tiene. Por eso el proverbio compara y dice, tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio. Dejo con esa palabra tesoro. El hombre sensato sabe valorar lo que ha recibido de Dios. Él valora ese tesoro, él
lo guarda, Él lo cuida, y por eso la palabra dice tesoro precioso y aceite, y ese aceite ahí es el símbolo de la presencia del Espíritu Santo, es el símbolo de la provisión sobre tu casa, ¿sí? Pero ¿dónde va a haber eso, ese tesoro precioso y ese aceite? En la casa del sabio. ¿Quién es el sabio? El que está atento a la voz de Dios, el que no desprecia la enseñanza del Señor. Ese es el sabio. Y Dios está prometiendo aquí a través de la palabra que siempre habrá ese tesoro en tu casa. Pero por otra parte, el hombre insensato todo lo disipa, todo lo gasta. No importa cuánto haya, todo va a ser mal gastado. Aquí el problema no es de cuánto tú ganas, de cuánto dinero recibes al mes. Si tú no sabes valorar eso, si tú no sabes administrar eso, vas a disipar, todo se va a esfumar. En un abrir y cerrar de ojos no vas a tener absolutamente nada. La herencia que recibiste de tus padres se va a esfumar si eres una persona insensata, disipadora. Por eso Dios nos da la sabiduría para poder administrar las riquezas. Dios nos da esa sabiduría para obviamente saber en qué gastar. Y como lo dice la Escritura, no gastemos el dinero en lo que no es pan. Que tú sepas que lo que Dios te da, tú lo recibes y lo vas a administrar como alguien sensato, como alguien que Dios le ha dado sabiduría, como alguien que Dios le ha dado inteligencia. Y allí es donde tú vas a entender fielmente que el Señor te dará, obviamente, esa luz para administrar. Y tú verás la bendición del Señor, tú verás cómo Dios va a multiplicar lo que llega a tus manos, cómo vas a bendecir a otras personas, porque eres bendecido y de esa manera bendices a otros. Nunca va a faltar el aceite en tu casa, el tesoro precioso va a estar en tu casa, como el Señor lo dice acá, pero siempre y cuando seas un hombre, una mujer sensato. A eso es a lo que vamos. Y el sensato, ¿qué hará? Se dejará guiar por Dios, será instruido por el Señor, se apartará de las contiendas, de las divisiones. No estará siendo insolente y confiado, no confiará en sí mismo, su confianza estará plenamente en el Señor. El hombre sensato se apartará de lo malo. Si el insensato se deleita haciendo lo incorrecto, como hijos de Dios, haremos lo recto delante del Señor. Pero lo más importante, si tú reconoces que eres un hombre, una mujer sensatos, siempre recibirás la sabiduría y la enseñanza de Dios, siempre. Siempre tu guía será Dios, siempre tu guía será la palabra. No tomarás decisiones en tus propias fuerzas, siempre irás a la luz de la palabra para mirar qué ha dicho Dios. No importa lo que los hombres estén diciendo, acá lo importante es lo que Dios esté mostrando y esté diciendo a través de su palabra. Hoy tristemente, iglesia, muchos no tienen nada porque disiparon, porque fueron insensatos, porque no supieron administrar lo que tenían en sus manos. Y si no aprendemos la lección, iglesia, pues seguiremos disipando. Lo que llega a nuestras manos se seguirá esfumando. Seguiremos gastando en lo que no es necesario. Pídele sabiduría a Dios sobre esto, que Dios nos ayude, porque necesitamos actuar de una manera totalmente sensata. Señor amado, quiero darte las gracias en esta hora. Quiero darte todo el honor, toda la gloria, Padre. Y quiero pedirte por este remanente, Señor. Quiero pedirte por tus hijos, Dios. Y pedirte, Señor, que en los momentos en que hemos actuado insensatamente, Padre, tú nos perdones. Porque no recibimos tu guía, porque no recibimos tu consejo, porque tal vez fuimos insolentes y confiados en nosotros mismos, Señor. Porque tal vez no escuchamos tu voz preciosa que nos quería advertir del mal, del peligro, Señor. Perdónanos en los momentos, Señor, en que no hemos hecho lo correcto, en que nos hemos deleitado en lo malo, Padre. Yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús,
que seas tú hoy aquí con nosotros, que la sangre de tu Hijo Jesús hoy nos limpie, direcciona nuestras vidas. Queremos ser hombres y mujeres sabios, prudentes, atentos a que su Señor nos llame, nos guíe, Dios. Hoy te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Abre las ventanas de los cielos, derrama sabiduría hoy sobre tu pueblo en abundancia, Dios. Haz oídos sensibles, Padre, como tú lo has dicho en tu palabra. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu hoy dice a la iglesia, Padre, que esa sabiduría permanezca, que esa sabiduría esté, Señor. Hoy te lo rogamos, hoy te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Gracias por esta mañana de victoria, de bendición, y gracias por tu cuidado de tus ovejas que somos nosotros, Dios. A ti sea toda la gloria, toda la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor, aleluya. Qué tiempo tan hermoso y qué palabra de bendición, hermano, porque debemos reconocer que a veces somos tercos, obstinados, que no nos dejamos guiar por el Señor, pero esta palabra obviamente nos confronta y nos lleva a ser hombres y mujeres sensatos, que tengamos prudencia, seamos responsables, racionales y que no seamos alocados en nuestra manera de actuar. Te mando un fuerte abrazo, el Señor te guarde y te bendiga. Comparte este mensaje precioso con muchas más vidas para que ellos lo escuchen y también reciban de la palabra de Dios. El Señor te guarde y te bendiga grande y poderosamente.